Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al Facebook Live de hoy, 12 de octubre, un día antes de mi cumpleaños. Mañana estoy de cumpleaños. Son 62 inviernos que tengo la dicha de poder celebrar mañana y pidiéndole a Diosito que me dé mucha salud y vida para seguir compartiendo con ustedes las ideas, reflexiones en torno a la filosofía de la libertad, política pública liberal, para que todos vivamos mejor. Pero hoy, 12 de octubre, celebramos otra efemérides, tenemos otra celebración, que es la de los 530 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Este marinero genovés que hace 530 años desembarca en la isla que denominaron después la Española, República Dominicana, lo que eso es República Dominicana de Haití. Recordemos que en el cuarto viaje de Colón es que se descubre Costa Rica. Pero bueno, América hoy está de fiesta. Iberoamérica, España está de fiesta. De hecho, hoy en España se celebra el Día de la Hispanidad. Es feriado y hay una gran cantidad de actividades alusivas al descubrimiento de América y la importancia que eso ha traído para el mundo que hoy conocemos. Y hoy estamos hablando español. Nosotros, todos los americanos, somos producto de ese mestizaje que empieza ya hace 530 años. Inclusive en Costa Rica utilizamos como moneda el colón, referido de alguna forma vinculado al apellido de este descubridor de América, Cristóbal Colón. Así que es un día importante para recordarlo siempre, el 12 de octubre, a pesar de que en Costa Rica se le ha ido quitando un poco la relevancia a ese día, pero también igual en ciertos países de América Latina, impulsado por grupos progresistas, han querido cambiar el significado del Día del Descubrimiento de América para rebautizarlo. Y entonces el nuevo nombre que le quieren dar al 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena contra el proceso de colonización que arranca hace 530 años y que culminó en lo que hoy somos como sociedad latinoamericana. Y lo hacen todos muy hablando español, adaptando todos los valores que trajeron los españoles en su momento hacia esta zona del planeta, para consolidar lo que es hoy América. Bueno, ese es el tema al margen que quería compartir con ustedes. Y de inmediato vamos a hacer un repaso de algunas de las noticias más relevantes de estos días en la acostumbrada sección de todo un poco. Bueno, varias noticias muy rápido que quiero compartir con ustedes. Una que de todas maneras voy a desarrollar un poco más mañana con mi colega de programa de A Doble Nudo, que tiene que ver con este receso lluvioso, que del todo no tiene ni pies ni cabeza lo del receso lluvioso. Mañana en el programa que tenemos todos los jueves, el programa de A Doble Nudo, que se transmite a las 5 de la tarde, precisamente por esta página, la página de Daniel Sucha, la página de Doble Nudo. También lo tenemos en varias cableras, en televisión abierta. También para los que no pueden verlo, también lo tenemos el programa en podcast, en Spotify y Apple Music. Bueno, mañana a las 5 de la tarde, Daniel Suchar y yo vamos a tocar este tema, el tema de el receso lluvioso y todas las notas que ha generado alrededor de esto. Pero desde ya les anticipo que estoy totalmente en contra de la decisión tomada primero por la ministra de Salud
y luego respaldada por la ministra de Educación. Totalmente en contra. Y me parece que se contagió Jocelyn Chacón de esas ínfulas autoritarias de Daniel Salas, el ministro de Salud de la administración pasada, que devastó la economía. Me parece que el Ministerio de Salud no debería tener esas competencias exorbitantes para decidir si se da un receso en el proceso educativo por razones lluviosas. Y el argumento es que hay un pico de contagios en las vías, problemas respiratorios, contagios de niños de 2 años para abajo, 5 años para abajo, y que eso tiene saturadas las camas disponibles para atender este tipo de afectaciones en el hospital de niños, y que hay como menos de 100 niños que están allá ocupando estas camas, y que la verdad, para evitar los contagios, va a mandar a todos los estudiantes, el 1.000.000 de estudiantes, los va a mandar para la casa. Esa es una decisión que toma la ministra de Salud, respaldada luego por la ministra de Educación, y esas facultades exorbitantes definitivamente hay que quitárselas. Algo pasa en ese Ministerio de Salud. Una vez que llegan allá se vuelven, inmediatamente se vuelven pequeños dictadores, y con esa Ley General de Salud tan abierta hacen y deshacen. Así que una tarjeta roja a la ministra de Salud no me parece la decisión que tomó. Mañana vamos a profundizar sobre este tema en el programa que tengo con Daniel Sucher. Eso sobre el receso lluvioso. Siguiente nota. La siguiente nota es una muy buena noticia que comparte, o sea, que nos da a conocer hoy el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en su acostumbrada conferencia de prensa de los miércoles. Da una noticia que debe tener muy contento a Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, pero también a Fernando Campo, presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, y también a otros dirigentes de partidos, de equipos de fútbol con estadios, que han visto en las últimas semanas, y en el caso del Deportivo Saprissa, meses, han visto reducido su aforo por la puesta en práctica, la implementación a rajatabla de un reglamento de bomberos, y luego exigido por el Ministerio de Salud, que les redujo sustancialmente el aforo. Esto significa la cantidad de gente, de personas que pueden asistir a una actividad deportiva. Y entonces esa aplicación a rajatabla de este reglamento estaba afectando las finanzas de esos clubes deportivos, y no tenía, realmente no tenía ni pie ni cabeza. Se pretendía imponer una normativa para nuevas construcciones de los países más desarrollados en este tipo de materia, que tiene que ver con el manejo de la gente en caso de alguna emergencia, cosas de esas, y el tipo de infraestructura que debe construirse para el manejo de situaciones de crisis que se puedan dar ante un incendio o una situación de emergencia en un lugar donde haya tanta gente concentrada. Bueno, el presidente lo que ha dicho al reformar el reglamento que exigía esta normativa rajatabla es, no, mire, esto hay que revisarlo, hay que ver las nuevas construcciones, pero las viejas construcciones tienen que hacer algunos pequeños ajustes, pero jamás la aplicación a rajatabla como se pretendía hasta el momento. Juan Carlos Rojas, como les decía, presidente del Deportivo Saprissa, está celebrando porque hace rato viene él levantando la voz en torno a este tema que de una forma abusiva estaba afectando al Deportivo Saprissa, y hace poco se extendió también al Municipal Punta Arenas, y se extendió también al Alejandro Morera Soto. Enhorabuena que el presidente está actuando en esa dirección. Segundo tema. Tercer tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con una iniciativa que presentan desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería para eliminar juntas directivas de órganos desconcentrados que están adscritos al Ministerio de Ganadería, eliminando la desconcentración máxima para que estos entes públicos pasen a tener una desconcentración mínima, y con eso acercarle la gestión
de estos entes públicos al ministro correspondiente. Ya no se requiere pasar por una junta directiva para que tomen los acuerdos, para que luego se ejecuten las medidas que el ministro ha definido en algún momento, sino que ya ahora es una orden que se le da a un director y el director tiene que ejecutar. Eso es lo mismo que hace algunas semanas propuso el ministro de Ambiente en relación con algunos entes públicos vinculados al Ministerio de Ambiente y que ya anteriormente se había mencionado que algo así se iba a hacer en el MOP. Finalmente la reforma de MOP va un poco más allá, no deja la desconcentración mínima que yo hubiera preferido de los consejos del MOP, sino que los convierte en direcciones dentro del mismo MOP. Vamos a ver en qué termina la discusión de esa reforma, que está en la Comisión de Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa, la reforma del MOP, pero en buena hora que se está presentando también esta reforma en el MAC, eliminando esta desconcentración máxima. De hecho, cuando fui diputado 2014-2018, yo presenté varios proyectos de ley vinculados al tema de las desconcentraciones, eliminando la desconcentración máxima de 50 diferentes entes públicos, con el propósito de acercar esos entes públicos a los ministros rectores. Bueno, esta administración lo ha venido haciendo, ya lo está planteando con el MAC, lo está planteando con el Ministerio de Ambiente. A mi juicio se le fue la mano en el caso del MOP, y ahí está también, yo creo que lo habíamos comentado en el penúltimo Facebook Live de la Contraloría, llamando la atención sobre la reforma propuesta para el MOP, que creía que no iba a resolver el problema así como está planteado. Y mi opinión es que yo creo que, y comparto con la Contralora, no es por ahí. Yo creo que es eliminando la desconcentración máxima de esos 4 consejos en el MOP, cómo podría lograrse mayor operatividad en ese ministerio. Pero, bueno, nuevamente, pasitos se van dando en esa reforma del Estado. Todavía el gobierno no se anima a hacer las grandes reformas estructurales que pasan por cerrar entidades públicas, por abrir monopolios que todavía nos tienen asfixiados, monopolios estatales, vender activos. Ya plantearon la venta del Banco de Costa Rica y un porcentaje de acciones del INS, pero se están quedando cortos con otros activos del Estado. Se están quedando cortos y no han hecho mayor cosa en el tema de explotación de recursos naturales. Y está la otra parte de cambiar el sistema de gestión de los servicios educativos y los servicios de salud, que ahí son esas 2 reformas las más relevantes que a mi juicio tiene nuestro país por el peso que tiene el Ministerio de Educación Pública, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, y lo mismo el tema de la prestación de los servicios de salud. Relacionado con eso también una reforma integral del sistema de pensiones, que es fundamental en nuestro país. Todo eso es lo que está pendiente. Esperemos saber si en estos siguientes meses y con la presión que muchos podamos hacer, si el gobierno se anima a metérsele, a comerse la bronca de esas reformas estructurales importantes que requiere nuestro país. Otra de los temas que tengo para hoy tiene que ver con la posición de los rectores de las universidades del Estado ante la propuesta de gobierno sobre un proyecto de ley que presentó la Asamblea Legislativa para cambiar la administración del Fondo Especial de la Educación Superior. Y en lugar de trasladárselo directamente a CONARE y a las universidades de acuerdo a los porcentajes que CONARE ha definido, más bien conservarlo en el Banco Central e ir girando el dinero de acuerdo a los requerimientos de las universidades. CONARE, todos los rectores de las universidades del Estado dijeron: no estamos de acuerdo con eso nos está violentando nuestra autonomía universitaria en el manejo de sus fondos públicos. Vamos a ver en qué termina esa discusión en la Asamblea Legislativa. Federaciones de estudiantes ya dijeron que también están en contra. Pero la realidad es que se está dando una discusión, y espero que esta discusión termine pronto en una decisión de una reestructuración del porcentaje que va a cada una de las universidades del Estado. Esa es la parte relevante de esta discusión sobre el FES. Y luego, en segundo plano, hay otra discusión, y es cuánto de ese dinero se le da directamente a las universidades, o como ese dinero es en teoría para pagar los servicios educativos que se dan a nivel de las universidades, podría eventualmente, y así lo he planteado en otros Facebook Live, ese dinero
depositarse en el Sistema Financiero Nacional para que los estudiantes que no tienen recursos, puedan acceder a través de un crédito educativo a esos fondos para pagar el costo de sus estudios. Y entonces de esa manera todos los estudiantes tendrían posibilidad de pagar los estudios universitarios, unos accediendo a este crédito universitario, crédito educativo, otros pagando lo que cuesta la carrera. Así, con esos ingresos, las universidades podrían pagar todos sus gastos. Entonces tendrían garantizado los gastos operativos, pero tendrían que siempre estar revisando su gasto para no excederse en los gastos, porque nos vamos a dar cuenta cuánto es lo que cuesta mensualmente pagar por los servicios educativos de acuerdo a sus costos. Entonces no se justificaría que una universidad esté cobrando muchísimo por una carrera que requiere pocos insumos para poderla dar, como podría ser una carrera de Derecho, Administración de Empresas, Ciencias Políticas, etc. Entonces, estarían obligadas las universidades en ese sentido a ser más transparentes en su estructura de costos. Pero bueno, esa es una discusión que vendrá para más adelante. Por lo pronto, ya la discusión sobre la redistribución del FES, del Fondo Especial de la Educación Superior, es muy relevante y muy probablemente concluya con que la Universidad de Costa Rica haya que reducirle el monto que se le transfiere, que es más o menos un 54% de todo el Fondo Especial de la Educación Superior, reducir allá y ojalá incrementarle entonces la parte que corresponde a las carreras en ingenierías que imparte el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ese sería un cambio importante en esa estructura del FES. Otro de los temas que tengo para compartir el día de hoy tiene que ver con un hecho que no es tan común verlo en Costa Rica, que es la decisión de la Asamblea Legislativa hace poquitos días de resellar un proyecto de ley que fue vetado por el Poder Ejecutivo. Y este proyecto es el del 911, que los diputados aprobaron un proyecto para exonerar de la aplicación de la regla fiscal al 911, alegando que requería el 911, este ente gubernamental, esa, digamos, laxitud, quitarse las amarras de la regla fiscal para poder gastar lo que requiere para brindar el servicio. Los diputados compraron el argumento de quienes fueron a hacer lobby a favor de esa ley y soltaron las amarras del 911. El presidente llega, para que una ley se convierta en ley tiene que firmarla también el presidente de la República. El presidente dice, no, esa ley donde ustedes me le están quitando esa camisa de fuerza al 911 va en contra de lo que nosotros en el Poder Ejecutivo creemos, así que lo vamos a vetar, lo vamos a rechazar. La Asamblea Legislativa, utilizando una prerrogativa que tiene, con una mayoría calificada de votos, con más de 38 diputados, tomó la decisión de caerle encima a la decisión del presidente, decirle al presidente, en este sentido no le vamos a acompañar, nosotros consideramos que esto se tiene que convertir en ley de la República, y resellaron, o sea, aprobaron nuevamente la ley, imponiéndosela ahora sí al Poder Ejecutivo, que no le va a quedar más que firmarla y convertirla en ley de la República. Este resello a un veto presidencial se ha dado pocas veces a lo largo de los últimos 40 años. De hecho, un tuit de un politólogo, Daniel Calvo, nos da a conocer que en los últimos 40 años únicamente se han resellado 10 leyes. O sea, 10 veces se ha dado un resello en 40 años. Bueno, hace rato no teníamos nosotros una situación como esta. Bueno, se logra cambiar la decisión del Poder Ejecutivo, y fundamentalmente porque hoy el Poder Ejecutivo tiene una bancada legislativa muy pequeña, 10 diputados, que no le da para sostener posiciones del Poder Ejecutivo, a no ser que haya una negociación política importante con otras bancadas que le garantice a la bancada de gobierno al menos tener un respaldo de unos 20 diputados para pasar por encima de
la mayoría calificada que se requiere en un resello. El gobierno no ha hecho un esfuerzo lo suficientemente importante para acercar a diputados de otras bancadas, así que está muy solitos y no va a pasar de esos 10 diputados. Así que quería compartirles ese hecho, esta situación poco común en Costa Rica, pero que es parte del ejercicio democrático que tenemos en nuestro país. Y nuevamente es la Asamblea Legislativa, primer poder de la República, imponiendo su punto de vista al Poder Ejecutivo en relación con una ley en particular. Una llamada de atención para el Poder Ejecutivo para decirle, mire, si ustedes no se acercan a la Asamblea Legislativa no va a alinearse con lo que ustedes pretenden, pero además la Asamblea Legislativa tiene un grupo de diputados con músculo para poder sacar adelante legislación, aunque el Poder Ejecutivo no le guste. Así que es un recordatorio al Poder Ejecutivo que tiene que acercarse a la Asamblea Legislativa, tiene que acercarse a las bancadas legislativas. Y bueno, el Poder Ejecutivo, por lo menos en estos meses, no ha sido muy diestro en eso y más bien ha quemado algunos puentes. Pero dicho eso, hoy otra noticia y muy caliente es que hoy en una comisión legislativa se aprobó en una votación, en la Comisión de Asuntos Económicos, en una votación 5-4, se dictaminó afirmativamente el proyecto de los eurobonos, que es esta autorización al gobierno para que se endeuden 6.000 millones de dólares en tractos de 1.500 millones de dólares por año para sustituir deuda cara con vencimientos cortos por esta deuda con tasas de interés más baja y a más largo plazo su repago. Entonces eso en teoría debería tener como consecuencia una reducción en las tasas de interés que se paguen, en el gasto público asociado al servicio de la deuda, o sea, debería aliviar las finanzas públicas este proyecto que fue aprobado a nivel de comisión. Claro, ahora viene el trámite en el plenario, que eso no es sencillo. Y para aquellos de ustedes que quieren saber qué va a pasar y para cuándo podría aprobarse esta ley, mire, les cuento que yo no veo que esto esté saliendo antes del mes de noviembre entrante. Estamos octubre, finales de noviembre, tal vez diciembre esté saliendo la aprobación y todavía con un resultado incierto, porque la votación fue 5-4, muy probablemente ahora en la etapa de presentación de mociones, hay 2 oportunidades para presentar mociones, le llegue una buena cantidad de mociones al proyecto que tienen que ser conocidos otra vez por la comisión ahí las valorará, desechará las mociones que crea conveniente. Si se mantiene la posición de este grupo de diputados de 5-4, muy probablemente desechen mociones que luego sean reiteradas en el plenario y ahí en el plenario otro gallo cantará, porque la bancada más numerosa está en contra, como bancada, aunque hay algunas excepciones, como Carolina Delgado, quien lideró el grupo de los diputados en la Comisión de Económicos que hoy dictaminó afirmativamente este proyecto. Pero si la bancada del PLN se suma a otras bancadas con una posición de que no le aprueba los 6.000 millones, que solo le va a aprobar 1.500 millones de dólares y el año entrante tienen que venir con otro proyecto y el año siguiente tienen que venir con otro proyecto, muy probablemente esa sea la tesis que predomine, a no ser que el Poder Ejecutivo haga algo que no ha hecho a la fecha, y es involucrarse en una negociación muy intensa con la bancada más numerosa del PLN para tratar de suavizar esa resistencia muy fuerte que hoy esa bancada está haciendo en contra de la aprobación de los 6.000 millones en un proyecto que ya deja autorizadas las emisiones de 1.500 millones por año en los siguientes 3 años. Así que son 1.500 ahora, 1.500 el año entrante, 1.500 del siguiente y 1.500 del siguiente, pero aprobados en una ley que le permita al Ejecutivo ir a iniciar las negociaciones para colocar esos recursos con suficiente antelación para buscar una reducción de las tasas de interés. Veremos qué va a pasar. No soy muy optimista de que esto vaya a salir en los términos de que el Poder Ejecutivo lo ha planteado y quisiera que saliera y lo sabremos más o menos en diciembre finalmente.
y ahí en diciembre habrá que ver si ya habrá chance para ir a hacer la colocación que se requiere para el vencimiento de enero, que es un vencimiento de más o menos unos $1.000 millones, que si no se logran colocar de forma internacional, habrá que conseguirlos en el mercado local, y eso significará un incremento en tasas de interés, dinero que debiera estar para el sector productivo, que se lo va a llevar el gobierno para pagar, para cambiar deuda que está venciendo por deuda nueva, pero con fondos locales. Vamos ya llegando al fin del Facebook Live del día de hoy, con un proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, y sobre vamos a hacer inclusive una entrevista en sentidos opuestos, que es el otro formato que tenemos para las redes sociales, una entrevista de fondo, el proyecto de marihuana recreativa. Ustedes se acuerdan, lo hemos mencionado en diferentes Facebook Live. En la administración pasada se duró prácticamente toda la administración en un tira y encoge para aprobar el proyecto de cannabis medicinal y cannabis industrial. Se aprobó en la administración pasada, quedó pendiente el reglamento, y hace pocas semanas se firmó el reglamento para cannabis medicinal y para cannabis industrial. El gobierno mencionó que estaba preparando un proyecto de ley que finalmente presentaron a la corriente legislativa para legalizar la cannabis recreativa, con una serie de limitaciones y cosas de esas, y ya algunos grupos empezaron a decir, bueno, Nueva República dice, vamos con un ataque por todos los costados contra ese proyecto de ley. Diputados de otras bancadas dicen, sí, nos parece interesante, pero vamos a revisar esto y lo otro. Pero el punto es que el hecho de que haya un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa sobre el tema de legalización de la cannabis recreativa, y esto significa la producción, por un lado, ¿no? La producción de este tipo de planta, y luego el procesamiento de esta para uso recreativo. Esto es lo que está planteado en el proyecto, y el solo hecho que el Poder Ejecutivo presente un proyecto en esa dirección va a abrir un gran debate a nivel nacional. Aquí yo varias veces he dicho que estoy de acuerdo con el proyecto, pero vamos a profundizar en varias entrevistas de por qué considero que es absolutamente racional hacer esta modificación en el ordenamiento jurídico nuestro para legalizar la producción, la siembra de una planta. Es que es una planta. Dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que sembrar una planta o tener una plantación de estos sea algo penado con cárcel? Es absolutamente irracional. Cuando uno se da cuenta de que la gente dice, no, es que eso puede ser, es adictivo, y lo que la gente haga con la flor de esa planta y la inhala, y eso le genera algunas cosas. Bueno, ¿cuántas plantas no existen en la naturaleza que tienen efectos psicotrópicos? ¿Cuántas plantas no se utilizan para una y mil cosas? Al final de cuentas, cada quien toma la decisión de qué hacer con eso. La misma planta, el tabaco. Entonces usted agarra una hoja, y entonces la hoja usted la seca, y luego la enrolla, la procesa, la muele, y esa vaina la gente la inhala. Y nadie está pensando en prohibir la planta del tabaco. Y aquí es donde viene el tema de la libertad y el uso de una atribución que es consustancial a la naturaleza misma del ser humano. Somos libres de decidir qué tomamos, qué comemos, qué leemos. Entonces, hay personas que son, que se alimentan muy mal, y con eso van comprando todos los números de la rifa para que les dé un ataque al corazón y se mueran. Pero es la decisión de cada quien. Hay personas que toman, algún líquido fermentado, que maíz fermentado, y toman chicha.
y toman vino de Coyol, y toman vino de un licor de Nance, y entonces hay otros que van y consumen otros productos destilados, ¿ya? Los rones, y luego se meten que los vodkas, que el guarocacique, lo que fuera, la cerveza, las maltas. Bueno, tomamos, y algunos de estas, nuevamente el alcohol genera adicción. Y bueno, se está pensando en volver a prohibir que la gente, por su propio beneficio, no consuma un producto como este, que es que no conocemos la historia, lo que pasó en Estados Unidos en la época de la prohibición, allá en 1920 y un resto. Donde la gente no dejó de consumir, pero se prohibió, y todo el mercado negro que surgió a partir de ahí, las mafias y todo lo que se dio en esa época, y el consumo no se redujo. Aquí lo que hay que hacer es trabajar en la parte de educación, información, y cada quien toma sus decisiones y asume las consecuencias de sus actos. Si alguien quiere embriagarse, pues es el derecho de esa persona. Y si alguien quiere fumar y empezar a comprar los números de la rifa para tener problemas en sus vías respiratorias que puede culminar con un cáncer y morirse, es una decisión de cada quien. Y lo mismo el tema de la marihuana. Entonces, a ver, aquí nuevamente esa es la discusión que yo quisiera que se diera en todos los hogares, es hasta dónde tenemos libertad. Porque si decimos, no, es que alguien se puede hacer daño con eso, bueno, se pueden hacer daño también tomando licor, fumando, también leyendo estupideces y abrazando el manifiesto comunista, por ejemplo, le ha hecho un daño inconmensurable a la humanidad, eso como texto, porque alguna gente llegó y lo que leyó de Karl Marx allá, creyó en esa utopía marxista y luego quiso imponer la rajatabla en diferentes países del planeta, matando a millones de personas. O sea, el comunismo desarrollado primero por Karl Marx, pero luego también lo que hizo el Estado de la Revolución de Vladimir Ilich Lenin, desarrollando mucho de lo que ahí se hizo, y luego Mao Zedong en China. Bueno, y luego todavía usted tiene a los regímenes comunistas de Cuba o de Corea del Norte, Bielorrusia. Bueno, han devastado la economía, pero han matado a millones de personas. Y todo es igual por una lectura que ha jodido a la gente. O Mein Kampf de Adolf Hitler. Y todo lo que generó a partir de esa filosofía que se la tragó a alguna gente y la quiso llevar a la práctica a la fuerza. Entonces, bueno, todo esto para decirles que es una buena oportunidad para reflexionar en estos momentos sobre el sentido de la libertad con responsabilidad. O sea, no se vale que otros paguen por mis facturas, que paguen mis facturas, no. Si yo tomo la decisión de tomar, fumar, o en este caso fumar marihuana, bueno, es la decisión de esa persona. Tendría que asumir las consecuencias de eso. Así que sobre ese tema volveremos con varias entrevistas y cosas. Es un tema que me apasiona porque abre una oportunidad extraordinaria para que hablemos de libertad, con responsabilidad, y cómo no se vale que unas personas, porque creen que tienen más conocimientos que otros, le impongan su punto de vista a otras personas. A mí convénzame, a mí no me obliguen. Persuádame, pero no me imponga su punto de vista. Y yo esperaría que esa fuera la posición de la mayoría de las personas sobre este tema, sobre este y otros temas donde está involucrado el tema de las libertades. Y ahí luego, bueno, así como lo hemos mencionado en otros Facebook Live sobre el tema del sistema educativo, el sistema de salud que tenemos en Costa Rica, etcétera. Bueno, sobre eso vamos a seguir insistiendo en todos los programas hasta que logremos esta reforma estructural que requiere Costa Rica en esas áreas. Los dejo con esa reflexión, con esa invitación a que a nivel de sobremesa, ya en su casa, conversen sobre el tema de libertad. Y acordémonos que el tema de la marihuana se prohibió, fue a principios de los 70s. Y fue producto, ya los gringos allá presionando en esa dirección, y luego fueron metiendo más y más países en una prohibición que luego demostró que no tenía ni pie de cabeza. Entonces ya los países vienen eliminando esas prohibiciones.
Prohibición hubo también en los Estados Unidos en la época de la ley seca, allá a principios del siglo pasado, y se dieron cuenta del desastre que dieron, entonces desarmaron toda esa vaina. Entonces, bueno, ahorita se está desarmando todo el tinglado que se montó alrededor de la prohibición de la bendita planta de la cannabis y el uso recreativo de la marihuana, que dicho sea paso, en Costa Rica, la marihuana, el consumo de la marihuana no está penado, la producción de marihuana para autoconsumo no es sancionada tampoco, no está permitida, pero no está sancionada. Y lo que está sancionado únicamente es la producción para la comercialización o la misma comercialización, que eso es lo que se plantea en este proyecto del Poder Ejecutivo que se va a modificar, aún así con muchas restricciones, pero sobre eso vamos a conversar más adelante en otro Facebook Live y en unas entrevistas de fondo que hagamos. Bueno, les dejo, que pasen muy buena noche, y voy a retirarme ya, porque vengo un poquillo cansado, vengo de un viaje que hice a la madre patria, a propósito de aquellas personas que no les cuadra mucho el tema, hoy que estamos celebrando los 530 años del descubrimiento de América. Bueno, vengo llegando precisamente de Madrid, donde estuve unos días de vacaciones, y entonces estoy un poco molido de ese viaje transatlántico, entonces por eso hoy terminamos así más rápido este Facebook Live. Que tengan ustedes una muy buena noche y nos vemos, si Dios quiere, no el miércoles, sino el martes, volviendo nuevamente al horario habitual de los Facebook Live míos, martes a las 7 de la noche, si Dios quiere.